cuadras actualmente. Obviamente. 9 de la mañana, 8 minutos. Me disculpan, recién decíamos que el ministro de Economía, ayer se juntó con empresarios de AE, terminó retándolos. Uno de los que fue retado por el ministro Duhovne es, creo yo, Teddy Karagossian, que es CEO de TN Platex. ¿Cómo le va, caballero? Nancy Pasos lo saluda. Hola Nancy, ¿cómo andás? Muy bien, te retaron mal. No, los economistas hablamos en términos duros, pero no nos retamos mutuamente. Simplemente uno plantea un tema y el otro plantea otro tema. Uh-huh. Pero digo, a ver, lo concreto es, ustedes claramente pidieron esta reunión con el ministro para claramente hablar de un montón de cosas que están pasando y de un montón de cosas que también el gobierno en su momento prometió y están como un poco aletargadas, tengo entendido, ¿no? Y se encontraron con que por lo menos los diarios reivindicaron o llevaron al título, si se quiere, del encuentro, esta situación en la cual el ministro los comparó, digamos, con Santa Cruz. Sí, eso yo diría que no fue muy feliz, digamos. Entiendo y los empresarios entendemos las restricciones que tiene el gobierno, digamos, de que si bien sabe lo que hay que hacer, digamos, tienen los tiempos políticos para hacerlo. Quizás los empresarios que tenemos otros tiempos, digamos, por un lado tenemos otras restricciones, que es no podemos contar con dinero infinito, digamos, pero no tenemos que hacer decisiones que son votadas por la sociedad, tenemos tiempos distintos. Pero lo que sí ayer hubo es la discusión esta que salió planteada en el diario. Digamos, no es lo mismo bajar el déficit que bajar el gasto, porque el déficit se puede bajar subiendo impuestos o manteniendo impuestos, digamos. Y el gasto hay que hacer esfuerzo, y un esfuerzo grande y donde mucha gente sufre cuando uno baja el gasto, digamos. Pero la realidad es que las empresas hicimos durante un año y medio todo el ajuste que había que hacer. En algunos casos más que otros. Yo tenía 1.600 personas, ahora tengo 1.100. Mi fábrica es una pinturita, anda perfecto, digamos, pero los productos siguen siendo caros, digamos, porque en la cadena... ¿Qué fabricás vos? Porque no tengo idea. Yo soy la materia prima con la que alguien hace una tela, con la que alguien después la confecciona y sale un producto textil, digamos. Eso que estás en un rubro en el cual, mi amor, no querría estar yo, ¿no? O sea, es uno de los más castigados últimamente, ¿o no? En realidad nosotros estamos siendo castigados porque cuando más mano de obra tiene tu producto, cuando más valor agregado genera tu producto, más sufrís las consecuencias de un sistema, digamos, donde los impuestos, en vez de caer sobre el ciudadano, caen sobre el que trabaja, y en vez de caer, digamos, sobre el ciudadano, caen los productos. Entonces, vos en otros países, los gobiernos que hacen, le cobran al ciudadano y se hacen cargo, digamos, y cobran mucho y poco. Entonces, tiene mucho incentivo en bajar el gasto porque el ciudadano se enoja. En la Argentina, el ciudadano se enoja con los productos, porque son los que contienen los impuestos. Entonces, la discusión que hay, digamos, la que tenemos históricamente en Argentina, es si los productos son caros porque los empresarios somos unos tránsfugas, o si los productos somos caros porque mantienen un sistema, digamos, permanente de subsidios y de promoción, y de gente que se jubila a los 50 años, digamos, y de, por ejemplo, hoy el doble de empleados públicos que los que teníamos hace 15 años, digamos. Entonces, por un lado la sociedad quiere un producto barato, por otro lado no es consciente, digamos, que cuando uno duplica el costo del Estado, en realidad casi cuadruplica el costo de la persona que paga el impuesto para mantener a esa persona, digamos. Entonces, es muy complejo, no estoy diciendo que sea fácil, el ministro tiene una labor muy compleja, pero sinceramente creo que es la labor del ministro para, digamos, aceptó ese puesto, y los empresarios yo creo que tenemos la obligación de mostrar qué es lo que nos está sucediendo para que se puedan tomar acciones correctas, digamos.
La discusión en definitiva era si Argentina necesita gradualismo o no. Las empresas no tenemos gradualismo. De un día para el otro tuvimos que hacer las cosas que tuvimos que hacer. Y el Estado es el que tiene que hacer ahora el cambio. O sea, ustedes en realidad... A ver, ¿cuál sería tu conclusión de la reunión de ayer? Fue una reunión en donde ustedes se juntan con el ministro y por lo que vos me decís, la sumatoria es cero, porque en realidad él piensa o siente que a los que les está faltando fuerza son a ustedes, y ustedes piensan que en realidad los que tienen que hacer cambios son ellos. Bueno, la sumatoria cuando uno conversa nunca es cero. Uno puede enojarse con lo que escucha, pero después eso que escuchó influencia en lo que uno hace, digamos. Así que yo no diría que la sumatoria es cero, pero sí claramente hay una diferencia de opinión y por desgracia, y esto voy a hablar por mí, no hablo yo por AEA y otros empresarios, por desgracia, bajar el déficit baja la inflación, pero no promueve las inversiones. Bajar el gasto baja la inflación y promueve las inversiones. Entonces, lo que hay que hacer es bajar el gasto, no bajar el déficit. Por ejemplo, bajar el déficit se puede hacer subiendo los impuestos o manteniéndolos, o bajándolos muy lentamente, digamos. Y esto, si se baja muy lentamente, las inversiones van a venir muy lentamente, digamos. Y la Argentina lo que necesita es una inyección fuerte de inversiones que permita subir el capital por persona ocupada y de ese modo poder pagar los salarios altos que cobramos en dólares en Argentina, que nos permiten claramente a una porción de la población, por supuesto no a todos, ir y comprar a Estados Unidos y que te parezca Europa que es un regalo, y viajar por Asia y por todos lados, digamos. Así que ahora hay un problema ahí. ¿Hubo algún indicio, digo, les prometió el ministro, sobre todo en lo que se está trabajando, que es el proyecto de reforma impositiva integral para el 2018, les prometió algo en concreto? Sí, más que en concreto, contó que estaban trabajando denodadamente en el tema de la reforma tributaria, pero... y contó y coincidimos en que ingresos brutos, y coincidimos y lo dijo con todas las palabras, de que ingresos brutos, impuestos al cheque, son impuestos, digamos, totalmente fuera de lugar, que generan una distorsiones, un comportamiento, una distorsión terrible, pero en esa comisión no participan empresarios. Claro. Entonces, históricamente, las reformas tributarias participa el gobierno, participan expertos en el tema impositivo, pero le falta a mí entender, y de vuelta yo hablo por mí, le falta a mí entender la participación del empresario, porque yo he visto y he notado que muchas veces el gobierno piensa que va a suceder una cosa, pero al no preguntarle o no verlo directamente con quienes invierten, esas reglas que salen no son útiles porque no son las que frenan o no frenan una inversión, por ejemplo. En el caso concreto de los impositivistas, trabajan en general en un sistema de distribución, pero antes la Argentina puede tener un montón de problemas, pero el problema más grande que tiene hoy es de falta de inversión, no de distribución. De distribución también tiene, pero porque nos estamos distribuyendo las migajas, porque faltan inversiones. Entonces, yo creo, y lo he dicho otras veces, en la reforma tributaria tienen que participar las entidades empresarias antes de que tome forma, porque una vez que toma forma, sí, ya es imposible. Las partes empiezan a defenderlo como propias, digamos, y no aceptan los cambios. Pero vos sabés que es una cosa, es muy gracioso, porque te di la imagen y la verdad que me encanta cómo te expresaste, quiero decir, pues la verdad que no te conozco, creo que no te conozco personalmente, la primera vez que charlamos, pero tenés justo le estaba diciendo acá a mi columnista económico, digo, mira qué bien que se expresa, porque digo, tenés una manera agradable de decir lo que pensás y básicamente te haces entender muy bien, pero digo, una de las cosas que es, no, por favor, quizás está muy bien coacheado, no sé, o sos así, no vayas a ver, pero bueno,
La cuestión es que una de las cosas que para mí es más interesante es, vos fíjate la paradoja del gobierno nacional. Es un gobierno que a todas luces, para la gente común, está visto como de CEOs, está claro, de gente que ha trabajado en grandes empresas o en empresas y que están más emparentados y son más empáticos con aquellos que tienen dinero y tienen una empresa que con los más pobres. Ejemplo, ahora viste que terminaron sacando, esto es lo que aparenta. Pero el gran tema también es que lamentablemente muchos de los que están trabajando en el gobierno nacional hoy, o bien hace mucho que se fueron de la actividad privada, o bien nunca estuvieron en tus zapatos, que es justamente el dueño de una empresa determinada que tiene que sostener una cantidad determinada de empleados y pagar una determinada cantidad de impuestos, etcétera, etcétera, ¿se entiende? Excepto el presidente, ¿no? Obviamente, lo dejo aparte en esto. Pero digo, vos fíjate que los ojos, cabeza, boca, luz y qué sé yo, el corazón del presidente, que están en los dos vicejefes de gabinete, se han dedicado a actividades, digamos, productivas, pero no haciendo cosas, sino comercializando más que nada. Y esto es es distinto hacer comercio, por más que sea a gran escala, ¿se entiende?, que fabricar algo. Sí. Es muy distinto. Bueno, si me permitís, digamos, vos diste en el clavo porque, por ejemplo, empresarios para la prensa y para la gente, digamos, son BAE. Con todo, claro. Pero también están los comerciantes, están los industriales y también están los que compran y venden a empresas. Claro. La Argentina tiene una tradición de empresas familiares y de hecho la familia Ford es una familia industrial, por ejemplo. La Argentina tiene un montón de empresas que están desde hace varias generaciones. Y nosotros cuando nos dicen de transformarnos o cuando dicen de que tenemos que... Nosotros, la realidad es que nosotros no necesitamos. En Alemania hay 10 generaciones de empresarios que viven que tienen empresas familiares. Las empresas, porque tenemos el objetivo de obtener beneficios, constantemente estamos mejorando nuestra productividad. Y ahí está el kit de la cuestión, digamos. Si uno tuviera que pensar si somos las empresas las que no somos productivas o el Estado, yo diría que claramente, digamos, sería ilógico que una empresa no sea productiva. Puede ser que no tenga el último hit de la moda, digamos, y tenga la última máquina, porque cuando el costo del capital es el 20% en intereses en dólares y en Europa es el 0, cuando vos estás en Europa ponés robots porque el costo de tu capital es 0. Cuando en la Argentina el costo del capital es el 20%, este 20% impide que vos puedas hacer inversiones de capital, digamos, que mejoren tu stock, digamos. Entonces, la discusión, por ejemplo, de vuelta es, por ejemplo, si yo bajo la inflación subiendo la tasa de interés, como está haciendo mi amigo Federico Sturzenegger, lo que yo genero es una desincentivo de inversión en fábricas y un incentivo en inversión financiera, digamos. Cuando yo hago eso, después no puedo quejarme de que los empresarios no estén invirtiendo, porque nosotros no tenemos dinero infinito. Nosotros tenemos una cantidad de dinero producto de lo que ganamos, de lo que tenemos y de lo que estamos ganando. Si nuestra perspectiva es que no vamos a ganar dinero, digamos, porque las tasas van a ser muy altas, porque el gobierno, digamos, habla de las pymes, pero no habla de las empresas grandes, digamos. Entonces, y el gobierno no baja el gasto, nosotros lo que tenemos que intuir es que el impuesto va a seguir alto. Entonces, la propuesta, digamos, de algunos como yo, es que el endeudamiento que está haciendo la Argentina debe ser un endeudamiento, pero es que el endeudamiento que está haciendo la Argentina debe ser un endeudamiento para aguantarse el periodo donde uno baja el impuesto y las empresas privadas empecemos a tomar gente para que el Estado no tenga que ser el empleador de último recurso. Pero, por supuesto, digamos, los tiempos, y vuelvo a decir, yo no digo que es un trabajo fácil ni del ministro, ni del presidente, ni de todos, pero sí te digo que, siguiendo la línea de pensamiento que vos tuviste, es distinto un empresario que compra y vende empresas que el empresario como yo, digamos que yo ya soy segundo y están hijos trabajando con nosotros, o empresarios como Ledesma, empresarios como Techint, empresarios que nuestras fábricas son al state of art, digamos. O sea, nosotros, la fábrica que yo tengo, por ejemplo,
tiene las primeras máquinas más modernas, más largas, más caras que tiene el proveedor de esas máquinas, digamos. Y las tiene porque la realidad es que nosotros estamos acá para el largo plazo. Obviamente, porque se quedaron. Te digo la verdad, me encanta, me encantó encontrarte, digamos, no sé, gracias al productor le voy a decir, porque realmente es tan importante, digamos, que haya voces como la tuya que le puedan acercar a la gente esa cara no cuco del empresario, ¿se entiende? Porque da luz, a ver, hablar con vos... Si me ven, se asustan de mí. No, eso seguro, tampoco, bueno, también con tantos halagos que te estoy haciendo me puedes invitar a comer un día de esto, ¿no? O a mí y a todo el equipo, vaya a saber. O mandarlo media luna también, que acá somos pobres, ¿no? Pero bueno, la cuestión es la siguiente, digo, este es el gran tema, digamos... Antes, justamente, vos fíjate que hasta las grandes agrupaciones empresariales, y ahora esto está cambiando, por suerte, estaban, digamos, tenían de voceros a tipos a los que les pagaban para que hagan de voceros de. Y uno quiere hablar con el tipo que tiene puesta la camiseta, y yo me imagino que, digamos, durante toda tu vida vos te dedicaste a tu empresa, le estás pasando esto a tu hijo, tenés la suerte, porque te podría haber salido para otro lado, el chico, viste, que quiere tocar la guitarra y agarrate, Catalina. Pero digo, lo concreto es esto, vos tenés claro cuáles son los problemas cuando tenés que pagar la quincena, o el sueldo o el aguinaldo, ¿está claro? Y tenés claro qué te pasa, exacto, y qué te pasa cuando tenés que importar un bien de capital, o cuando digamos, y obviamente que también, digamos, sabés, como sabemos todos, cómo hacer para pagar menos impuestos, ¿me entendés? Porque, digamos, es así. Pero lo concreto es que está sobre algo muy, muy humano, ¿se entiende? O sea, es una empresa que tiene gente que vos empezaste en la nota y yo me maté la risa y dijiste, yo hice el ajuste, eché 200 personas. O sea, claramente tuviste que echar porque lo que se venía, si no, se comía tu empresa, digamos. O sea, eso sí. Esto es así. Entonces lo hiciste, no te gusta, pero tuviste que hacer para preservar, digamos, tu patrimonio, tu empresa y tu capital de trabajo. Ahora bien, digamos, estas son las cosas. Y el del país. Y el del país, además está decir. Te di otro día... Porque lo que hubo antes fue que las empresas se tuvieron que vender, toda esa gente como, voy a usar las palabras, empresas como Camargo Correa, Oder, JBS, que eran brasileros que tenían privilegios. En Brasil les sobraba dinero. Claro. La Argentina tiene que tener una burguesía nacional. Sí, ojalá tuviéramos como la brasilera, salvando las distancias con los problemitas estos que están teniendo últimamente. Te di, otro día la seguimos, hace 25 minutos que estamos hablando. Te mando un beso grande, muchas gracias, un gusto. 9 de la mañana, 25 minutos, ahí está. El otro lado de la historia, ¿no? Realmente interesante, y no quiero saber, obviamente, esto es lo que me dijo a mí públicamente, es un señor súper correcto, la pifió. Claramente Duhovne ayer la pifió con los empresarios. Ahí estaba Teddy Caragosian, CEO de TN Platex.